tercer tema que me han asignado es hacer algunas reflexiones sobre el proyecto que ha presentado el doctor Larrañaga para modificar la Constitución en sentido de normas penales. Proyecto que se presentó de acuerdo a uno de los 5 procedimientos que hay para reformar la Constitución. Fue presentado por el proyecto de iniciativa popular que requiere un 10% de firmas para presentar el proyecto en la Corte Electoral y lo cual ya fue hecho, ya fueron presentadas y ya han superado largamente el 10% del total de inscritos en el padrón, y que después tiene que hacerse un plebiscito para ver si se aprueba o no se aprueba esa reforma de la Constitución simultáneamente con el día de las elecciones. No es posible fijar el plebiscito en otra fecha en este procedimiento. El proyecto tiene, voy a describir el contenido rápidamente, tiene un agregado al artículo 11 de la Constitución, que es el que establece la inviolabilidad del hogar. Tiene 2 partes ese artículo 11 hoy día. Tiene una parte que dice que el hogar es una expresión muy antigua, muy mal redactada. Dice, el hogar es un sagrado inviolable. Podría haber dicho el hogar es sagrado e inviolable, pero un sagrado inviolable, parece que el lunes está ahí muy mal puesto, pero bueno, existe así, no importa, no es lo importante. Y dice, nadie en horas de la noche, nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe. Y después dice que fuera de eso, o sea, de día, no se puede entrar al hogar si no es con orden escrita dictada por el juez competente. O sea que la policía para entrar al hogar, o la policía o quien sea, tiene que llevar una orden de juez. La distinción estaba muy clara. Se quería poner que de noche no se pudiera entrar o hubiera mucho más dificultades para entrar al hogar, y que de día, con orden escrita del juez competente, se podía entrar a hacer un allanamiento. El proyecto del doctor Larrañaga le incorpora un inciso que es muy difícil entender para qué está incorporado, porque dice que se le agrega a ese artículo una parte que dice que de noche se puede entrar al hogar si hay una orden judicial fundada con fundamentos, con sospechas de que se están cometiendo delitos y que esté fundamentada por el juez. En definitiva, yo pienso que es un artículo inútil, lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque en definitiva, de día, el juez para dar una orden de admitir un allanamiento también tiene que tener fundamentos. Y de noche dice que se puede entrar cuando se sospecha que hay delito y el juez autoriza con fundamentos. Me parece que lo que ha hecho es decir, es igual de día que igual de noche. Por lo tanto, no veo la razón de esta reforma. En fin, de repente, con alguna aclaración podría entenderse algo más. Yo creo que lo que basta es que se interprete correctamente la primera parte del artículo 11. Cuando la Constitución dice de noche nadie podrá entrar al hogar sin permiso, sin autorización del jefe del hogar, hay que entender el sentido del artículo, no la letra, no basta la letra. La letra obliga a no salirse de la letra cuando el sentido es claro. Eso es lo que dice el Código Civil. La regla de interpretación es cuando el sentido de la norma es claro, no se desatenderá su tenor literal. No cuando la letra es clara. ¿Y cuál es el sentido? Que haya un jefe de hogar y que esté en condiciones de decir ¿doy autorización o no doy autorización? Me parece clarísimo. Porque si un policía, vamos a imaginar lo que es vecino de la persona,
mira para el apartamento y ve al jefe del hogar que lo están matando, no puede entrar ese policía porque es de noche. ¿A quién se le ocurre eso? Yo sinceramente creo que la interpretación que se hacía de ese artículo era mala, era simplificar el letrismo, porque había que buscar el sentido de la ley. Si se prendió fuego el apartamento y hay un bombero ahí que también lo imagino que lo conoce mucho al hombre, no va a entrar y el tipo se está quemando, el dueño, el jefe del hogar, no puede porque es de noche. No puede. Y ahí dice que de noche, sin consentimiento del jefe, no se puede entrar. No es así. No puede ser tan absurda el sentido de la Constitución. El otro artículo es el que establece que en los delitos graves, una serie de delitos, no se puede otorgar una libertad antes de que cumpla toda la pena de reclusión por ningún motivo. Hay muchas clases, Está la libertad provisional, la libertad anticipada, la libertad por gracia, pero acá dice que ningún tipo de libertad se puede dar en los delitos graves, sí, en ciertos delitos graves que enumera, sin que haya cumplido toda la reclusión. Yo quiero decir que las constituciones no son códigos penales, no establecen normas penales con delitos. Eso es para la ley, para el Código Penal, porque el único delito que muchas constituciones tienen es el golpe de Estado, los que atentaren contra la presente Constitución, como dice nuestro artículo 300. Los que atentaren contra la presente Constitución se consideran reos de lesa nación. Ese es el golpe de Estado, básicamente. Pero no se pone a hablar de delitos y penas y todo eso como esta reforma. Por eso a mí me ha llamado la atención que en la reforma lo único que se dice es si estás contra el miedo, firma, cuando pedían la firma, pero no le explicaban cuál era el contenido de la reforma. Bueno, ese es uno de los contenidos, ya he mencionado dos. El tercero, en delitos gravísimos, muy graves, establece la prisión perpetua. En realidad lo que dice el proyecto es que la ley podrá establecer la prisión perpetua, pero después en unas disposiciones transitorias de la Constitución enumera los delitos graves y enumera los delitos gravísimos, por lo tanto ya queda establecido si se aprobara en el plebiscito, ya queda establecida la norma penal, que dice en esos delitos muy graves, prisión perpetua. Pero además de prisión perpetua, agrega que recién a los 30 años de esa prisión perpetua, solo la Suprema Corte de Justicia puede revisar si la persona está rehabilitada. Quiere decir que si una persona está presa hace 15 años, 18 años, y un día doy un ejemplo exagerado para que se entienda mejor, un motín, por ejemplo, dentro de la cárcel, y esa persona salva a 5 policías, 3 funcionarios y 4 presos que los estaban por matar, con lo que demuestra que es una persona que se ha rehabilitado, pero como no han pasado 30 años, va a seguir preso 30 años más para que recién se revise si esa persona se ha rehabilitado. Me parece una disposición absolutamente absurda. Ahora, el tema es preguntarse por qué. Lo otro que establece, y con esto termino el contenido, es militarizar la policía, así que el ejército actúe como policía. Lo cual es una cosa que hace mucho que se habla de esto y se ha puesto el ejército en los perímetros de las cárceles y tenemos la Guardia Republicana militarizada. Así que crea una Guardia Nacional acá militar, con militares, tiene que ser con militares, a los cuales hay que darles cursos de capacitación porque ellos no están preparados para ser policía, dice el proyecto, sino cursos para capacitarlos como policías, para prevenir y reprimir delitos y prevenirlos. ¿Y por qué tiene que ser con militares? Eso es lo que yo no entiendo.
¿No se puede capacitar a los policías para que sepan reprimir y evitar los delitos? ¿Cuál es la razón de que tengan que ser militares? Da la impresión, lo hago con respeto, pero da la impresión de que lo que se quiere es explotar una especie de idea que hay de que los militares son más duros y que castigan más fuerte y que son menos propensos a contemplar a la gente, no sé, algo así. En definitiva, estas normas, lo que acá se establece, yo no comparto nada de lo que se establece, en absoluto. Pero me pregunto por qué se hace por reforma constitucional y no por ley, porque nada de esto necesita reformar la Constitución, que no prohíbe nada de esto. ¿Por qué se hace? De todas maneras, se resolverá en un plebiscito. Pero fíjense la contradicción muy grande que puede darse. Supongamos que el plebiscito sea negativo o que sea positivo. Si es negativo, no hay reforma de la Constitución, ¿no? Y no hay reforma de la Constitución, quiere decir que el pueblo al votar por no o al no votar por sí, el pueblo dijo yo no quiero esto. Y si después una mayoría parlamentaria lo saca, lo aprueba, está resolviendo contra lo que resolvió el pueblo en un plebiscito. Supongamos ahora que sí lo aprueba el pueblo, pero las normas de la Constitución, esta que proyecta el doctor Larrañaga, dicen mientras no se dicten las leyes respectivas. Entonces, y si un día se dictan las leyes respectivas y cambian esto, dicen no, la prisión perpetua es una locura, es porque no se anima a poner la pena de muerte, es un impulso de brutal ferocidad, y entonces resulta que la ley estaría modificando lo que se puso en la Constitución, aunque sea en una disposición transitoria. Por último, el derecho penal no es un derecho para la venganza. Es un derecho para castigar, sí, las faltas cometidas, pero es un derecho cuya finalidad principal es que en última instancia las personas sean rehabilitadas, reeducadas para que puedan reintegrarse a la sociedad. Quiere decir que el aumento de las penas no conlleva la disuasión de los delincuentes. Y eso es lo que da fin a esta breve exposición sobre el proyecto que me habían pedido que me refiriera.